es el día de hoy. Vamos a esperar un poquito a que se conecten algunas personas y principalmente voy a compartir humanismo, en especial en mi especialidad enfocada a lo que es los animales de poder. Y en esta sección, en este chat maravilloso de Pachamama, Sabiduría Viva, hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso, un tema que nos conecta a nuestra fuerza, que nos conecta a nuestro ser, que nos lleva mucho más allá de esa fuerza que es conectarse con la naturaleza, de la fuerza que es reconocer los elementos, que es reconocer la tierra, de que reconocer a nuestra fuerza, a nuestro cuerpo. Y es cuando realmente nuestro cuerpo se recuerda y se conecta con la fuerza de la tierra, porque la memoria biológica y espiritual nunca la hemos perdido. El cuerpo, nuestro cuerpo físico, recuerda muchas veces lo que la mente ha olvidado. Y es una alegría para mí estar nuevamente con ustedes, como siempre. Antes de comenzar, quiero invitarlos a hacer algo muy sencillo y que es respirar. Reconectarte con tu respiración, recordar la importancia de respirar, que respirar es lo primero que hacemos, es nuestro primer inicio a la vida y también es nuestro último respiro, esa fuerza de respirar que nos conecta con el todo y que además nos hace estar presentes. Cuando nosotros observamos nuestra respiración, cuando nosotros activamos nuestra respiración, nos volvemos al presente, volvemos a este momento, al aquí y al ahora. Entonces, una vez más, respira profundamente y por un instante, por solo un instante, olvídate que estás viendo una clase. Olvídate de que yo estoy aquí hoy hablándote a ti. Olvídate incluso de intentar aprender algo. Solo respira. Solo respira y siente ese flujo de la respiración. Siente el aire entrando por tu nariz. Siente cómo tus pulmones se expanden con cada respiración. Siente cómo el aire sale lentamente. Y mientras respiras, quiero hacerte una pregunta. No quiero que la respondas con la mente. Quiero que la escuches con todo tu cuerpo, con todo tu ser. ¿Cuánto tiempo hace que no sientes que realmente perteneces a un lugar? Sí. Bonita tarde a todos. Hola, hola a los que se van conectando. ¿Cuánto tiempo hace que no sientes que perteneces a un lugar? Y fíjate, vivimos rodeados de personas, de edificios, de pantallas, de información. Y sin embargo, millones de personas experimentan una sensación muy parecida, la sensación de estar desconectados, ¿sí? Como si algo faltara, como si hubiera una nostalgia difícil de explicar, una tristeza que no siempre tiene un nombre, una búsqueda constante. Buscamos libros, buscamos cursos, buscamos conferencias, buscamos viajes, relaciones, respuestas. Y muchas veces creemos que estamos buscando un propósito. Pero hoy quiero proponerte una idea distinta. Tal vez no estás buscando un propósito. Tal vez hemos estado buscando volver a sentirnos en casa. Y aquí
aparece una pregunta todavía más profunda. ¿Dónde está nuestro verdadero hogar? Durante siglos pensamos que el hogar es un lugar, una ciudad, inclusive una familia, una casa, ¿sí? Pero las tradiciones ancestrales siempre dijeron algo diferente. Nuestro primer hogar es la tierra, ¿sí? Y no la tierra como planeta, la tierra como experiencia, la tierra como madre, la fuerza de nuestra madre tierra, de nuestra hermosa Pachamama, la tierra como el lugar donde nuestro cuerpo aprendió a respirar, a caminar, a sentir, a vivir. Y cuando nos alejamos de ella, de esa tierra, de esa fuerza en la naturaleza, algo dentro de nosotros comienza lentamente a olvidar quién es. Hace unas semanas, durante la clase que estuvimos repasando a través de WhatsApp, no la del equilibrio perfecto, sino la del equilibrio vivo, les propuse que observaran sus elementos. Preguntarse cada día, ¿cómo está mi tierra? ¿Cómo está mi agua? ¿Cómo está mi aire, mi fuego, mi éter? Y hoy quiero invitarlos nuevamente a revisar esa experiencia. No importa si escribiste mucho o poco, no importa si la hiciste incluso o no, pero conéctate y pregúntate, ¿cómo está cada uno de mis elementos? Y no importa inclusive si unos días lo hiciste y otros días no. Lo importante es observar qué descubriste. Tal vez te diste cuenta que tu mente nunca descansa. Tal vez descubriste que llevabas semanas sin escuchar tu cuerpo. Quizás notaste alguna emoción que estaba ahí bloqueada o pidiendo espacio, que hacía mucho tiempo que no sentías una verdadera calma, esa sensación de paz. Y si así ocurrió, igual quiero felicitarte, porque el camino chamánico comienza exactamente ahí. No cuando aparecen las grandes visiones que todo el mundo queremos ver. No cuando hacemos ceremonias extraordinarias de horas y horas, o de toda la noche, o de todo el día. Comienza cuando dejamos de vivir en automático, ¿sí? Porque nadie puede transformar aquello que todavía no es capaz de observar. Y hay algo que el mundo ha olvidado, que nuestra civilización ha olvidado. Quiero compartir contigo hoy esta reflexión. Creo que el mayor problema realmente de nuestra época no es el estrés, aunque todo se le achaca al estrés. Cuando hay una enfermedad o síntomas, algo que no saben qué explicar, dicen que es estrés. No es el estrés, no es la ansiedad que también ahora está tan de moda, ni siquiera es el exceso del trabajo que todo lo que le dicen el burnout y todo eso, porque en realidad el estrés, la ansiedad, el burnout, todo eso, en realidad es una consecuencia, porque el verdadero problema es otro. Hemos olvidado que somos naturaleza. Escucha bien esta frase, porque quiero que te acompañe durante toda esta clase, durante la semana y durante el tiempo que sea necesario. No estamos separados de la naturaleza. Somos naturaleza. Somos naturaleza intentando recordarse a sí misma. Durante siglos comenzamos a hablar de la naturaleza como si fuera un lugar al que nosotros vamos.
Si decimos, hoy voy a ir a la naturaleza, o ve a la naturaleza, conéctate con la naturaleza, recárgate en la naturaleza. Necesito conectar con la naturaleza, extraño a la naturaleza. Y sin darnos cuenta, empezamos a creer que nosotros estamos de un lado y la naturaleza del otro. Y en realidad somos una misma cosa. Nosotros somos naturaleza. No solo somos parte de ella, somos ella. ¿Sí? Esa separación jamás ha ocurrido. Nunca hemos dejado de ser naturaleza. Lo único que sí ocurrió, lo único que sí pasó, es que dejamos de sentirlo. Dejamos de sentir, de percibir que somos esa naturaleza. Entonces, imagina por un momento que un pececito, nace dentro del océano. ¿Sí? Crece allí, vive allí, respira gracias a ese océano. Todo lo que conoce y existe es gracias a esa agua. Y un día, por alguna extraña razón, ese pececito se olvida que vive en el agua. Sería como absurdo, ¿no creen? Bueno, pues es exactamente lo que pasó. Eso mismo nos ocurrió a nosotros. Vivimos dentro de la naturaleza, respiramos gracias a ella, comemos gracias a ella, dormimos siguiendo sus ciclos. Nuestro corazón late siguiendo esas leyes naturales. Nuestro cuerpo está formado por minerales que encontramos en la tierra. Nuestra sangre contiene esa agua. Nuestros huesos contienen calcio nacido de antiguos procesos geológicos. Nuestra respiración se conecta profundamente con el aire. Cada célula de nuestro cuerpo existe gracias a millones de años de evolución. Años y años de evolución dentro de este planeta y de otros planetas quizás. Y aún así, hablamos de la naturaleza como si fuera algo externo. Mas nuestro cuerpo tiene esa memoria antigua, tiene esa memoria celular, ¿sí? Una memoria más antigua que la mente. Y hay algo extraordinario que pocas veces pensamos. Nuestra mente cambia constantemente. Aprende idiomas, aprende tecnologías, aprende costumbres, aprende nuevas cosas. Está todo el tiempo aprendiendo y adquiriendo nuevas informaciones. Pero el cuerpo es mucho más antiguo, muchísimo más antiguo. Nuestro sistema nervioso no nació en una oficina. De hecho, el sistema nervioso es lo primero que se forma en el cuerpo. No evoluciona bajo luces artificiales, no es diseñado para recibir cientos de notificaciones al día, ¿sí? Nuestro cuerpo fue moldeado durante miles y miles de generaciones para ser parte de esa naturaleza, para caminar descalzo sobre la tierra, dormir cuando cae la noche. Y la noche está cayendo aquí, entonces tengo que venir a prender las luces. Y despertar también con la salida del sol. Escuchar el viento. Sentir el viento.
sentir el agua, observar el movimiento de las nubes. Al calmarnos con el agua, al sentirla, poder entrar en un río, una cascada, en el mar o incluso en la ducha. Y reaccionar al sonido del agua, inclusive antes de verla. Por ejemplo, imagina por un momento una mujer hace 10,000 años. No tenía reloj, no tenía calendario, no tenía teléfono, no tenía celular, obvio, no tenía internet. ¿Y quién le decía cuándo sembrar? El cielo. ¿Quién le enseñaba cuándo descansar? Las estaciones. ¿Quién le advertía que venía una tormenta? El viento. ¿Quién le indicaba que había agua cerca? Los pájaros. La naturaleza no era solo un paisaje, era el lenguaje. Y el cuerpo aprendió a comprenderlo mucho antes de que existieran las palabras. Por eso quiero hacerte otra pregunta, ¿sí? ¿Por qué el sonido del mar nos relaja? O el sonido de un río, o inclusive de una fuente. ¿Por qué el sonido del agua te relaja? ¿Saben? O porque una fogata puede mantener nuestra atención durante horas. La llama de una vela, podemos estarla mirando, extasiados por mucho, mucho tiempo. ¿Sí? O por qué caminar en un parque, en un bosque, cambia nuestro estado de ánimo. ¿Por qué sentimos paz al contemplar un amanecer o un atardecer? No es simplemente porque son experiencias agradables. Sí, también, pero no es solo eso. Es porque nuestro cuerpo las reconoce. No necesitamos aprenderlas, las recuerda. ¿Sí? Cuando el cuerpo recuerda la tierra, cuando el cuerpo recuerda y se reconoce como naturaleza y parte de ella, esa memoria biológica y espiritual que nunca perdimos, se activa. ¿Sí? La naturaleza vive dentro de nosotros. Y la ciencia hoy comienza a recordar lo que muchos olvidaron y lo que nuestros ancestros nunca olvidaron. ¿Sí? Quiero hacerles una aclaración, sí, muy importante antes de continuar. Muchas veces, cuando hablamos de chamanismo o de sabiduría ancestral, pareciera que necesitamos que la ciencia venga a decirnos si eso es verdadero o no. ¿Y saben qué? No es así. Porque ahora la ciencia está agarrándose de esos conocimientos ancestrales para probarse a ella misma. Las tradiciones ancestrales no necesitan ser validadas por la ciencia para tener ese valor, ¿sí? Ellas nacieron de esa observación profunda de la vida, de miles y miles de años contemplando los ciclos de la naturaleza, de observar las estaciones, de escuchar el viento, de sentir el agua, de ver los animales y cómo ellos se conducían. ¿Sí? La ciencia y la espiritualidad utilizan lenguajes distintos. Una observa desde el laboratorio y la otra observa desde la experiencia. Y ahora ellas están trayendo ese enlace, esa unidad.
Y ambas, en ocasiones, llegan a contemplar un mismo fenómeno desde diferentes lugares. Y eso, chicos y chicas, es hermoso, porque significa que el conocimiento puede encontrarse sin competir. Hoy por hoy, diferentes investigadores muestran que a pesar del tiempo, del espacio y de todos estos miles de años, hay algo que siempre ha sido real, que siempre ha sido verdad, y que era todo lo que nuestros ancestros ya nos decían, ¿sí? Que, por ejemplo, pasar tiempo en ambientes naturales puede disminuir el estrés, ¿sí? Favorecer la regulación del sistema nervioso, mejorar la capacidad de atención, contribuir a todo lo que es nuestro bienestar emocional. Y también ahora se estudia cómo la exposición de espacios verdes influyen incluso en la recuperación del agotamiento mental y en la sensación de calma. Por eso incluso muchas empresas ahora están trayendo espacios naturales a sus ambientes de trabajo, porque eso te equilibra, esa conexión, ese conectar con la naturaleza, que es lo que está haciendo es activar tu memoria celular, te regula, te equilibra. Y yo estaba leyendo el otro día y por eso también decidí complementar esta clase con ello, todos estos estudios, y la verdad solamente me sonreía, porque la verdad es que no están demostrando nada nuevo. Lo presentan como si fuera algo así como que ¡wow! El superdescubrimiento del siglo. Pero no es nada nuevo, ¿sí? Ellos simplemente están recordando esa frase muy antigua. La tierra siempre supo cuidar a sus hijos. Y nosotros somos hijos de la tierra, ¿sí? Fuimos nosotros quienes dejamos de escuchar a nuestra madre. No estamos descubriendo una nueva verdad, estamos recordando una verdad antigua. Y el cuerpo habla el idioma de la naturaleza. Hay ese idioma que aprendimos antes, inclusive de hablar, ¿sí? Es el idioma del cuerpo. Cuando un bebé nace, no entiende las palabras, pero él reconoce el calor, reconoce el contacto, reconoce el latido del corazón, reconoce el ritmo, reconoce la vida comenzando, sintiendo. Y mucho antes de comenzar a pensar y hacer esas conexiones neuronales, él ya lo vive, él ya lo experimenta. Y eso nunca cambia, solo que lo vamos olvidando. Por eso quiero preguntarte otra cosa. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste por un bosque sin estar con tu celular, sin estar tomando fotografías, simplemente estando, guardando el celular? No importa, antes no había, antes no necesitábamos publicar 1000 cosas en la red y que todo el mundo supiera que lo estábamos haciendo. ¿Cuándo fue la última vez que contemplaste un amanecer sin sacar tu teléfono? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la lluvia sin estar haciendo otra cosa al mismo tiempo? Simplemente sentarte a escuchar la lluvia y respirar. Nos hemos acostumbrado en este último tiempo a registrar tanto la vida que hemos olvidado vivirla. Hemos dejado de vivirla. Queremos capturar el instante, pero en realidad
somos el instante. Y al querer capturarlo, ya no habitamos ese instante. Y la naturaleza en realidad nunca comprende, ¿no? Ella todavía no comprende ese acelere que tenemos. Porque para entender la naturaleza, no es desde la prisa. La naturaleza nos habla despacio. Nos trae esa vivencia, nos trae esas emociones. Nos trae esos silencios. Nos habla mediante ritmos. Una semilla no dice, ¡ay, estoy germinando! Ella simplemente germina. Un árbol no hace ruido cuando está creciendo. La nieve y la lluvia caen casi sin anunciarse. Las estrellas aparecen sin pedir tu atención. La naturaleza no necesita demostrar su grandeza, simplemente existe. Y quizás allí se encuentre una de sus mayores enseñanzas. Y la geometría sagrada nace de esa observación de la naturaleza. La geometría sagrada existe en la vida. Por eso quiero invitarte una vez más a mirar el mundo con otros ojos, ¿sí? No con los ojos de quien analiza, sino con los ojos de quien contempla. Observa las ramas de un árbol, por ejemplo. No importa si es un árbol enorme, gigante, un roble fuerte o un arbusto pequeño. Sí, no importa. Solamente mira cómo una rama nace del tronco. Luego se divide. Y luego se vuelve a dividir. ¿Sí? Y otra vez, y otra. Y se va expandiendo. Cada vez más de una forma más finita y delgadita. Más delicada. Y ahora piensa en una neurona. ¿Cómo es una neurona? Exactamente así. Desde ese centro, ella se va ramificando más y más, cada vez más delgadita. Desde su cuerpo principal a las dendritas, creo que se llaman, que se van extendiendo, todas esas conexiones multiplicándose. La vida utiliza un mismo principio para comunicarse. No porque un árbol sea una neurona, sino porque está dentro de ese mismo principio. La vida parece preferir, en realidad, ciertas formas para expandirse y para conectar. Ahora, imagínate un río visto desde el aire, con un dron. Cómo también él se ramifica, cómo se divide, alimenta otros cauces, recorre la tierra llevando el agua. Igual que ¿qué? Que nuestros vasos sanguíneos, todas nuestras venas, todo nuestro sistema circulatorio es un río visto con un dron, ¿sí? Y se llenan de vida, te nutren, te conectan, te transportan. Entonces, los ríos hacen con la tierra lo mismo que la sangre hace con tu cuerpo. No son iguales, pero cumplen funciones semejantes, lo que es distribuir, conectar y sostener la vida. ¿Te fijas?
Ahora observa nuestros pulmones. Imaginemos nuestros pulmones. Son un árbol invertido. Se los comenté en la clase pasada por WhatsApp también. Un tronco principal, 2 grandes ramas, después otras más pequeñas y luego miles de diminutas ramificaciones donde ocurre el intercambio que nos permite vivir. Como si cada respiración fuera un bosque creciendo dentro de nosotros. ¿Sí? Y entonces podemos comprender algo extraordinario. Cuando un árbol libera oxígeno, nosotros lo estamos recibiendo. Hay una comunicación simbiótica. ¿Por qué? Porque somos naturaleza. Sí. Y cuando nosotros exhalamos ese dióxido de carbono, el árbol lo recibe. No es una relación de dependencia, es una conversación energética, mágica, ancestral, entre 2 seres que pertenecen a la naturaleza. Respiramos juntos. Y mira ahora las raíces, imagina las raíces. Nadie las ve. Sin embargo, sostienen toda la vida de ese árbol. Comparten agua, nutrientes, señales químicas. Hoy sabemos que muchos bosques están conectados mediante redes de hongos y raíces que intercambian recursos y en cierto sentido incluso informaciones biológicas. ¿Sí? Es la vida aconteciendo y nosotros siendo parte de ella, siendo parte de esa naturaleza. Me voy a girar un poquito para que haya mejor luz. Entonces, chicos, la naturaleza nos muestra que la verdadera fortaleza no siempre está en lo visible. Muchas veces lo más importante ocurre debajo de la superficie. Y eso también sucede con nosotros, ¿sí? Las personas solemos admirar los frutos de alguien, su éxito, su paz, su sabiduría, pero olvidamos mirar las raíces que sostienen todo eso. Y esas raíces muchas veces son invisibles, como la disciplina, la paciencia, el silencio, la oración, la contemplación, el trabajo interior. Y sin raíces, ningún árbol puede sostener su copa. Sin raíces, ningún ser humano puede sostener su luz. Y ahora levanta tu mirada hacia el cielo. Piensa en una galaxia. Millones de estrellas girando, formando una espiral, moviéndose en un orden que parece infinito. Después, imagínate cómo se ve una célula bajo un microscopio. Nuevamente, no son iguales, pero ambas nos hablan de un mismo misterio. La vida, desde lo inmensamente pequeño hasta lo inmensamente grande, parece estar tejida por patrones, por movimiento, por organización, por relación. Y eso era lo que, por ejemplo, los antiguos, los ancestros, le llamaban
la gran red de la vida, ¿sí? Y de hecho hay algunos científicos que hablan de estos sistemas complejos como autoorganización y de patrones naturales. Las palabras cambian, pero sigue siendo lo mismo. Ahora quiero contarte una historia, algo que aprendí hace muchos años. Una ancianita indígena dijo una vez, cuando un niño deja de tocar la tierra con sus manos, comienza lentamente a olvidar quién es. Estábamos en un lugar obvio en la naturaleza. Era una anciana chamana y estaba trabajando con varios niños. Y dijo eso mientras observaba a los niños. Cuando un niño deja de tocar la tierra con sus manos, comienza a olvidar lentamente quién es. Y en ese momento, primero pensé que hablaba solamente más como la espiritualidad. Sí. Y dije, wow, qué bonito, qué profundo. Pero ahora creo que también hablaba de la parte biológica, porque nuestro cuerpo necesita recordar, necesita sentir el viento, necesita caminar, necesita escuchar el agua, necesita silencio, necesita tocar la tierra. Y esos son parte de los auténticos y verdaderos lujos que podemos darnos. Y son parte también de un diseño muy profundo y ancestral. Y quizás por eso muchas personas sienten una paz inexplicable al entrar en un bosque o al escuchar un río, un agua o sentir el viento o ver un amanecer. No es que el bosque nos cambie, es que el cuerpo deja de luchar por un instante y reconoce su lugar, se reconoce a sí mismo, reconoce a su familia original, vuelve a su lugar, a su auténtico hogar. Y esa memoria biológica y espiritual que nunca perdimos, es el verdadero reconocerla, es el verdadero inicio de ese camino chamánico, es volver a pertenecer a él. Imagina que tomas un águila, la más majestuosa que hayas visto, con alas inmensas, bellas, con una visión capaz de distinguir una presa a kilómetros de distancia, con la fuerza suficiente para atravesar tormentas. Y decides criarlas desde que nace. En el huevito la tomas y la pones dentro de un cuarto de una habitación donde nunca va a ver el cielo, nunca va a sentir el viento, nunca podrá extender completamente sus alas. Tendrá alimento, tendrá seguridad, tendrá techo. Pero un día, esa águila, sin saber por qué, comenzará a sentirse inquieta, porque habrá algo dentro de ella que no podrá explicar qué es. Una sensación de vacío, una nostalgia, una llamada. Y quizá piense que tiene un problema, que le falta algo, que está rota. Pero no. Simplemente hay una parte de su naturaleza que nunca pudo expresarse. Ahora miremos nosotros. Somos esas águilas. Vivimos bajo techos, trabajamos entre paredes,
Pasamos horas mirando pantallas. Despertamos con alarmas en lugar de naturalmente con la luz del sol. Conocemos el pronóstico del tiempo sin incluso haber sentido el viento. Sabemos la hora exacta porque tenemos relojes, pero hemos perdido la noción de los ciclos. Y entonces aparece el cansancio, la ansiedad, el estrés y esa sensación de no pertenecer. Y muchas veces creemos que necesitamos más y más cosas, más dinero, más reconocimiento, más éxito, más cursos, más clases. Pero quizás lo que nos necesitamos no es más de todo eso. Quizás necesitamos menos, menos ruido, menos velocidad, menos estímulos. Porque el alma no se pierde. Lo que se pierde es la capacidad de escucharla. Y cuando vivimos en un estado permanente de ruido, nuestra alma, pues, no se escucha, deja de ser audible. Y no porque haya desaparecido, sino porque nuestra atención está ocupada sobreviviendo. Por eso el silencio es el primer maestro del chamán. Existe una imagen equivocada sobre el chamán. Muchas personas creen que el chamán es alguien que habla con los espíritus, que tiene visiones, que conoce plantas sagradas, que realiza ceremonias y así. Y sí, todo eso puede formar parte de un camino chamánico. Pero antes de todo eso, el chamán aprende solo una cosa, aprende a escuchar. Y para escuchar, primero necesita silencio. En silencio se escucha, en silencio se aprende y en silencio se puede enseñar. No solamente silencio alrededor, silencio adentro de ti, ¿sí? Porque el universo nunca dejó de hablar, la tierra nunca dejó de enseñar, los animales nunca dejaron de comunicar, los árboles nunca dejaron de transmitir su sabiduría. Lo único que cambió fue nuestra capacidad de percibir. Y los pueblos ancestrales no iban a las montañas porque fueran a lugares mágicos. Iban porque allí había menos interferencia. No buscaban que las montañas les hablaran. Buscaban poder dejar de escuchar tanto ruido para poder oír lo que siempre estuvo presente. Exactamente. Lo importante es sentir que somos esa naturaleza respirando. Piensa en un lago, por ejemplo. Cuando el agua está agitada, no refleja nada. Pero cuando el agua se aquieta, se calma, el cielo aparece. Todo lo que está alrededor aparece como un espejo. Así funciona también nuestra conciencia, chicos. No necesitamos crear esa claridad. Necesitamos aquietar la agitación. Y la naturaleza tiene ese don, ese poder, sin obligarnos, sin imponerse, solamente con su presencia. ¿Qué hace un árbol durante todo el día? Nada, está allí, plantado. Y al mismo tiempo, ¿saben qué? Lo hace todo. Respira, intercambia nutrientes, alimenta el suelo, protege otras especies, produce oxígeno,
regula la temperatura, da refugio, produce semillas, sostiene la vida. Todo sin prisa, sin ansiedad, sin competir, sin compararse con el árbol de al lado. Nosotros, en cambio, hemos confundido movimiento con crecimiento. Pensamos que porque hacemos mucho, estamos evolucionando, porque la naturaleza nos dice que hay que hacerlo así. Pero en realidad la naturaleza nos enseña otra cosa. El crecimiento profundo es silencioso. Las raíces crecen sin que nadie les aplauda. Las semillas germinan debajo de la tierra, quietitas. La transformación más importante casi siempre ocurre donde nadie la ve. Por eso, quizás hay tantas personas que se sienten agotadas, ¿sí? Porque viven para mostrar sus frutos. No dejan de mostrarse, de querer ese reconocimiento. Y dejan de cuidar sus raíces. ¿Y sabes qué? No importa cuántas ramas tenga un árbol, si las raíces dejan de nutrirse, todo comienza a secarse. Y lo mismo ocurre con nosotros. Podemos tener éxito, reconocimiento, dinero, proyectos. Pero si has perdido la relación con tus raíces, con la naturaleza, tarde o temprano aparecerá ese vacío que nada externo podrá llenar. Por eso hay que volver a la naturaleza. Y sí, el silencio nos habla. Excelente. Es maravilloso el silencio. Es un gran maestro, es un profesor maravilloso. Y saben que hasta yo, por mucho tiempo, creía, cuando era más joven, que volver a la naturaleza significaba viajar a la naturaleza, a la montaña, adentrarte, ir a hacer caminatas en la naturaleza, ir al bosque, subir una montaña, dormir bajo las estrellas. Y todo eso sí es maravilloso, claro que lo es. Pero con el tiempo también aprendí algo más profundo. No basta con ir al bosque. Hay personas que pasan todo un final de semana rodeada de árboles y nunca salen de su cabeza. O están allí con el teléfono, clic, 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 clic. Y no se conectaron de verdad, no se activaron de verdad. Y hay otras personas que sin salir a veces incluso de la ciudad, contemplan una flor, una florecita, por unos 5 minutos y algo se transforma. Experimentan una transformación intensa, profunda, algo diferente. Entonces, chicos, la naturaleza no se revela por proximidad, si estás cerca a ella o no. Se revela por presencia. Esa es la diferencia. ¿Qué tan presentes estamos en esa naturaleza, en esa interacción de ser nosotros mismos esa naturaleza? No depende solamente del lugar donde estás, depende de la manera en que habitas ese lugar. Podemos estar frente al mar, frente al océano y seguir contemplando desconectadas, pensando en cómo vamos a pagar las cuentas de este próximo mes, ¿sí? ¿En qué vamos a hacer para pagar la tarjeta de crédito que se vence mañana? ¿No? Y podemos sentarnos junto a un árbol
y seguir pensando en los pendientes que tenemos. O podemos detenernos, respirar, sentir y permitir que algo muy antiguo despierte dentro de ti. Eso, chicos, es recordar. Eso es volver a nuestra naturaleza. Por eso quiero invitarte a que busques un espacio en la naturaleza donde te puedas conectar y puedas recordar y puedas volver a ti. No buscando una experiencia extraordinaria, porque muchas veces las experiencias más profundas suelen ser las más sencillas. Pero cierra tus ojos, respira lentamente, inhala, exhala. Una vez más y siente el peso de tu cuerpo. No cambies nada, solo siente. Y imagina que te conectas a esa naturaleza, que vas caminando descalzo sobre la tierra, sin prisa. Cada paso, una conversación. Y la tierra sostiene tus pies sin pedir nada a cambio. Respira y siente el lugar. Siente los árboles. Y deja que aparezca un gran árbol a ti. No importa si sabes o no qué especie de árbol es, solo acércate. Observa su tronco, las marcas que tiene desde hace años, las ramas, las hojas moviéndose con el viento. Y apoya tus manos sobre ese tronco y permanece allí, en presencia, sin pedir, sin esperar, solamente estando. Y pregúntale en silencio, ¿qué parte de mí necesito recordar hoy? Tal vez llegue una palabra, no fuerces nada. Tal vez sea una emoción, tal vez sea solo una profunda calma. Y todo está bien. Respira. Y siente que tus pies también tienen esas raíces que te conectan con las raíces de ese árbol. No para quedarte inmóvil, para sostenerte, para sentir la vida. Permanece unos instantes allí y le agradeces al árbol, agradeces a la tierra. Y respiras nuevamente para conectarte al presente. Con esta clase, chicos, con este compartir más que nada, no quiero que recuerden una teoría. Quiero que recuerden una verdad muy simple. La tierra no es un recurso, no es un paisaje, no es un escenario donde ocurre nuestra vida. La tierra es el tejido del que formas parte, del que formamos parte. No nacimos separado de ella. Tú tampoco naciste separado de ella. Nacimos dentro de ella. Somos parte de ella. Y quizás el camino chamánico no consiste en aprender nuevos secretos. Quizás consiste en quitar las capas de ruido que nos hicieron olvidar lo evidente. Que respiramos el mismo aire que los árboles. Que los minerales de nuestros huesos estuvieron alguna vez en las montañas. Que cada átomo de nuestro cuerpo ha formado parte de estrellas, océanos, bosques y seres vivos mucho antes de que nosotros existiéramos. No somos visitantes de la Tierra. Somos una expresión de la Tierra que ha adquirido conciencia para contemplarse
en sí misma. Entonces, durante estos próximos días, ahí te va la tarea, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo. Busca ese lugar en la naturaleza. Haz este ejercicio que te acabé de dar hace ratito. No importa si es un gran bosque, un parque, un jardín o inclusive solo las plantas en tu balcón, ¿sí? Pero permanece allí observando todo por unos minutos, mínimo 10, sin teléfono, sin música, sin fotografías. Solo observa, respira. Luego regresa y escribe en un cuaderno, en tu cuaderno, tu registro. ¿Qué cambio en mi cuerpo se produce durante esos minutos que estuve en esa contemplación? ¿Qué emoción aparece cuando dejé de hacer las cosas y simplemente estuve en presencia? ¿Qué siento que la tierra me recordó sobre mí? Y de nuevo, no busques respuestas extraordinarias. Hay que aprender a valorar esas pequeñas transformaciones, esos pequeños mensajes, porque la naturaleza casi siempre nos habla en susurros, acuérdense. Y quiero despedirme también agradeciéndoles siempre por su espacio, por su presencia, por su constancia y con una reflexión, ¿sí? Vivimos creyendo que el camino espiritual consiste en subir la conciencia, subir la energía, subir la vibración. Pero la naturaleza también nos enseña otra dirección. Porque, nuevamente, antes de que un árbol pueda elevar su copa hacia el cielo, primero ella profunda sus raíces en la tierra. ¿Sí? Entonces, tal vez nosotros también necesitamos dejar de obsesionarnos con elevarnos y comenzar a aprender a pertenecer, a estar en el momento, aquí y ahora. Porque quien pertenece ya no se necesita demostrar. Quien pertenece ya no necesita correr. Quien pertenece descansa. Y cuando el ser humano vuelve a pertenecer a la tierra le devuelve algo que nunca le negó: su lugar en la gran red de la vida. Que esta semana, que estos próximos días, no busques solamente caminar por la naturaleza. Permite que la naturaleza vuelva a caminar dentro de ti. Hasta nuestro próximo encuentro. Y que el gran espíritu de la tierra y la vida los acompañe siempre. Muchísimas gracias. Ahame Takiasis. Namaste.